Pablo añade a Roma, en Romanos 14, 22, dice, ¿tienes tu fe? Bueno, tenla para contigo delante de Dios. No se la impongas a otros. ¿Tienes tu fe en algo? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Te funciona? Ok. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice. Bienaventurado. Pero el que duda sobre lo que come o celebra, es condenado porque no lo hace con fe, no lo hace con convicción. Y todo lo que no proviene de la convicción es pecado. Más clarito. Si no voy a hacer algo, si voy a hacer algo con convicción, ok, eso lo aprueba el Señor porque yo lo estoy haciendo creyendo de que es mi manera de acercarme a Dios. El tema es cuando yo siento que el otro tiene que hacer lo mismo y lo empiezo a condenar porque no se relaciona con Dios como yo. Ahí es cuando permitimos que nuestras preferencias personales se conviertan en doctrinas o en leyes fundamentales y usamos horas de predicación para atacar al que tiene otra preferencia, ni siquiera al que cree diferente. Antes de meterme de lleno en el mensaje de hoy, quisiera dejar en claro todo el espectro de significado de la palabra creencias. A veces suele ser muy confuso qué constituye o qué significa una creencia en comparación con una preferencia o con una opinión. Creencia y preferencia son dos cosas diferentes, parecidas, primas, pero no son hermanas. La palabra creencia se puede dividir en dos categorías. La primera categoría es lo esencial. Son los asuntos de profunda relevancia, o sea, nuestras convicciones más profundas. Si nos preguntaran rápidamente, ¿cuál es tu creencia en Cristo? Algunos diríamos que el Señor murió, resucitó al tercer día, que viene por nosotros, que solamente hay un camino dado a los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios, etc. Tienen que ver con las convicciones que no se negocian. Se basan en lo que interpretamos de las Escrituras, esas convicciones, nuestra estructura interna como cristianos, ¿sí? La segunda categoría constituye nuestras preferencias, que a veces las confundimos con creencias. ¿Qué es una preferencia? Cuando preferimos una cosa en lugar de la otra. Entonces todos tenemos convicciones esenciales que compartimos la mayoría y después preferencias que no compartimos necesariamente la mayoría. Por eso podemos tener una iglesia ecléctica, una diáspora con gente de todos los países, porque compartimos las creencias, lo esencial, lo fundamental. En lo secundario, libertad. En lo secundario son las preferencias. La pregunta es, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? A nosotros como congregación y a tanta gente del otro lado de la pantalla. ¿Qué nos une? ¿Las creencias o las preferencias? Difícilmente las preferencias, porque cada uno tiene diferentes preferencias de cómo acercarse a Dios, de cómo adorar, desde lo más espiritual a lo más básico, como los alimentos, como la forma de vestirnos, los deportes que seguimos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, Pablo, el apóstol, hace referencia a las convicciones esenciales y también a las preferencias. En un momento dado, dice Pablo, nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Él deja en claro que hay algo o alguien que no es negociable. Nadie puede poner otro fundamento que es el de Jesucristo. No hay otro fundamento. Para Pablo, Jesús era el fundamento esencial, condición sine qua non, determinante. Los constructores saben que antes de edificar tienen que nivelar la tierra para colocar una buena base, un buen cimiento para después edificar. Eso es lo que está diciendo o implicando Pablo, ¿no? Las convicciones son el pie sólido, la base firme, lo que nos va a sostener, como Dios nos hablaba en las semanas anteriores, en las tribulaciones, en las pruebas, nos va a sostener la base. Un terremoto, un sismo, un huracán puede atravesar un edificio. Si hay buena base, buen fundamento, vamos a permanecer porque edificamos sobre la roca. Si edificamos sobre la arena, entonces nos va a ir mal. Entonces, esa es la esencia, las creencias. ¿En quién estamos edificados? En Cristo. Después están las preferencias, que son el estilo
de la edificación. Si nuestra casa puede ser estilo antiguo, estilo victoriano, tenemos un porche más amplio, más chiquitito, el color de las cortinas, una cerca blanca, una cerca gris, sin cerca, un garage, sin garage. Después cada uno construye la casa de su preferencia. El cimiento tiene que ser igual. Eso es lo que a veces confundimos. Empezamos a pelear por el estilo de la casa, en términos espirituales hablo. Criticamos al que tiene una casa estilo antiguo y celebramos al que tiene un loft, una casa moderna. Criticamos al que tiene muebles blancos y capaz que celebramos al que tiene muebles antiguos. Pero estamos hablando siempre del estilo, de las preferencias. El fundamento es lo que nos une. La iglesia de Corinto estaba vacilando en cuanto a qué hacer con la variedad de preferencias, que en un momento eso ocurrió dentro de la congregación. Entonces la iglesia recurre a Pablo para que los ayude a resolver el asunto. El apóstol Pablo le dice: hermanos míos, me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Raro en una iglesia que haya rivalidad, ¿no? Dice, me refiero, dice Pablo, a que algunos dicen, yo sigo a Pablo. Otros dicen, no, yo sigo a Apolos. Apolos es más carismático, Pablo es más cara de 6 de la tarde. Apolo es más chistoso. Otro decía, no, yo sigo a Cefas. Porque Cefas es más profundo para predicar, más cristocéntrico. Él no dice la Biblia de memoria, él las hace leer. Empezaron a discutir por esas nimiedades. Otro dice, no, yo sigo a Cristo. Siempre hay uno así, yo sigo a Cristo, no sigo a hombre, aleluya. Siempre hay uno así. Entonces las disputas y la desunión surgen porque la gente prefería seguir a diferentes líderes de la iglesia, que esto ocurre hasta el día de hoy. Ahí dice, a mí me gusta que el predicador grite. Otro dice, a mí no me gusta porque no nos hace repetir. A mí me gusta que me hagan repetir. Hay gente que le gusta. Dígale que está a su lado, está guapo. Ahora dígale que a su suegra vas a vivir. Ahora dígale esas cosas. Otro dice, no me gusta porque Dante no pide los amén, porque no pide aplausos. Son gustos. Lo que pasa es que nosotros hacemos de eso a veces el fundamento, y son gustos, preferencias. A medida que el libro avanza y esta gente está discutiendo si prefieren a Pablo, a Cefas, a cada uno de los predicadores del momento, vemos que dentro de la congregación empezaron a demandarse entre ellos. O sea, escaló esto a un nivel que empezaron a hacerse demandas, juicios. Y Pablo, ya iracundo, les dice en 1 Corintios 6:1, ¿pero qué está pasando entre ustedes, gente? ¿Que ahora tienen demandas? ¿Van a arrastrarse unos a otros a un tribunal? ¿De verdad? Pregunta el apóstol. ¿Van a llevar sus problemas a un juez que no sigue a Cristo, que no es parte de nuestra iglesia, para que se entere de los trapos sucios que deberían lavarse en casa? Eso lo acabo de agregar. Lo de los trapos sucios. Pero después dice Pablo, ¿es esta la forma en que ustedes quieren representar a Jesús? ¿Que afuera se enteren de que estamos peleando por nimiedades? Seguramente. Las demandas empezaron por el que seguía a Apolos, a Cefas o a Pablo. Y agrega el apóstol, ¿no pueden encontrar a alguien dentro de la iglesia que pueda mediar en este problema? ¿Acaso entre ustedes no hay nadie lo suficientemente sabio, probo, como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, ¿cómo puede ser que un hermano demande a otro y encima ante los incrédulos, dice Pablo? No lo puede creer. Pablo consideraba que este comportamiento conflictivo, rozando lo infantil, este comportamiento de discusiones por cosas triviales, traspasaba los límites del sentido común. Como que Pablo le exasperaba que hubiera problemitas entre la iglesia, que encima los incrédulos se enteraran. Y en 1 Corintios 15 expuso lo que él creía que era lo esencial. Porque él no tomó partido, dijo, no, me agradan los que siguen mi predicación o mis cartas, no me gustan los que siguen a Apolo. Y ojo con Cefas, él no toma ese partido ridículo. Él dice, ahora hermanos, les recuerda lo esencial. Le dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Quiero recordarles de qué se trata el evangelio. De tanto en tanto uno tiene que recordar esto. Dice, el mismo que recibieron y en el cual se deberían estar manteniendo firmes. Mediante este evangelio que le prediqué, ustedes son salvos. Pero si se aferran a la palabra que les prediqué, vuelve a decir Pablo,
De otro modo, ustedes están congregándose en vano. Si no recuerdan de qué se trata venir a congregarse, si piensan que son los pleitos y decir, a ver si mi iglesia es más santa que la otra, a ver si yo soy más puro que el que se sienta a mi derecha o a mi izquierda, no entendieron nada. Lo que Pablo estaba diciendo es, ¿quieren saber qué es lo esencial? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Qué es lo de primera importancia que no está sujeto a debate? Que Jesús murió y resucitó y que se sentó a la diestra del Padre. Eso es todo lo que tenemos que saber. Cuando elevamos nuestras simples preferencias a la altura de nuestras convicciones, producimos las grietas y la segregación. Porque en realidad estamos discutiendo por preferencias, por gustos. Es discutir por comida, discutir por equipos de fútbol o discutir por colores en la ropa. Bueno, esto llevado al ámbito espiritual es grave porque se producen divisiones fuertes. Nunca yo he visto a alguien criticándome a mí en algo fundamental. Yo no he visto a nadie en las redes diciendo, Dante, te equivocaste en lo cristocéntrico o te equivocaste en la exégesis del sermón predicado. Siempre son las formas. Es que hace mucho chiste, es que es un payasito, es que ahí hacen chu. Siempre son las formas. Pues yo me preocuparía si la crítica viniera por mi exposición de teólogos, de gente que dice, me parece que estás errando la doctrina, cada vez estás transitando los rieles de las herejías. No, siempre son las formas, las maneras. Lo único que no es negociable es nuestra esencia, las convicciones profundas. Todo lo demás son preferencias. Y la Biblia, a ver, respecto al pecado es bien explícita la Biblia. Tenemos un decálogo, para empezar, un decálogo de lo que Dios prohíbe y eso no está sujeto a debate. Punto. Ahora, después de eso no hay nada malo en preferir la música tradicional o la música contemporánea. Los afroamericanos tienen una música, hoy cantamos una de esas canciones y es maravillosa porque se te mueve el esqueleto aunque no quieras. Los cubanos, la música caribeña, hay otros que les gusta más la música más triste, más tradicional, el himno litúrgico, el himno de iglesia. Hay gente que prefiere los himnos antiguos, yo los prefiero. No los hago cantar aquí porque los aburriría, pero yo los prefiero y cuando me quiero llenar del Señor, mi dieta a lo mejor no es la misma que se ofrece en River, porque el público que viene a River es más ecléctico, es más amplio de lo que yo puedo consumir. Lo que estoy diciendo es que no todos los que trabajan en In-N-Out o en McDonald's viven a hamburguesas. Lo que trato de decir es que, pero entonces la música que cantamos acá no es necesariamente la que tú consumes. Y a veces sí, a veces no. A veces me pongo un himno viejo porque tiene que ver con mi historia. Pongo una vieja cruzada de algún evangelista y empiezo con la noite y nací, me enriedo en el ala de un ángel y no bajo más y me quedo ahí. Pero ese soy yo, mi dieta. Otros prefieren las bandas de rock, pero yo no puedo imponer mis gustos al gusto de todos. No hay nada malo de ir a la iglesia, a una iglesia que parece una discoteca y que tiene luces, o a otros que le gustan, no, a mí me gusta una iglesia que entre el sol, que haya un campanario y bancos duros. Bueno, hay gente que le gusta. Contra gusto no hay nada escrito, dijo alguien y le ponía dulce de leche a la pupusa. No hay nada malo que prefieras a los predicadores con pantalones chupines, hay muchos predicadores modernos, con tatuaje, o que prefieras a los elegantes como yo, o al revés. No, de verdad, hay gente que dice, ¿qué hace todavía con traje? ¿Por qué no te pones más moderno, más juvenil? ¿Qué sé yo? Son gustos, yo no puedo decir, Dios me dijo que me viste así, me gusta. ¿Y por qué se viste de negro? Porque te hace más flaco. Si lo supieran algunos no parecerían una nevera. Es así, cuando se visten de blanco, pero es así. Ahora, hay gente que dice, no, es que si comes determinada comida estás pecando. Otros afirman que tomar vino es un pecado terrible. Tomar una copa de vino es un pecado terrible. Otros creen que hay ciertos personajes satánicos, ciertos lugares como Disney, que si vas ya estás con el diablo. En mis tiempos el fútbol era un pecado mortal, porque decían son 22 demonios corriendo tras la cabeza de Satanás. Ni te digo el Super Bowl, más pecado todavía.
Pablo dijo en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto resuelve todos los temas periféricos, aquellas cosas que parecen grises, donde decimos, pero Dios no dice nada respecto a esto. Pablo dice, el que hace caso de un día, el día que fuere, lo hace para el Señor o como para el Señor. Y el que no le hace caso al día, para el Señor no lo hace. O sea, hay gente que respeta un día y gente que respeta otro. El que come para el Señor come, dice Pablo, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Está diciendo, si estás ayunando, no juzgue al que está comiendo. Y si estás comiendo, no juzgue al que está ayunando. Cada uno lo hace para Dios. La Biblia no dice nada, por ejemplo, sobre las celebraciones cotidianas como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Independencia, Reyes, Acción de Gracias, cumpleaños. Y de repente se hacen unos debates en las redes por el Navidad, por el arbolito. Yo una vez conté que estaba en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, hace muchos años. Regresaba a mi casa y alguien en la fila de otro vuelo me empezó a mirar insistentemente, un caballero, pero no era una mirada afable, era una mirada iracunda, enojado. Y yo seguí y lo ignoré porque dije, no me quiero meter en problemas, hasta que veo que el caballero viene y digo, a lo mejor mi vida corre peligro. Y me dice, ¿usted es Dante Gebel? ¿Usted es Dante Gebel? Sí. Yo lo vi que usted pone fotos con el arbolito de Navidad. Para mí usted es un falso profeta, un apóstata. Y la gente me empezó a mirar, principalmente porque no saben lo que es un apóstata, dirá. Debe ser el oficio, trabaja de apóstata. Apóstata, me dice. ¿Está bien? Le digo, no hay problema. Dice, ¿por qué usted arma el arbolito? Usted sabe que lo que representan esas bolas, esas son las bolas de Satanás, me dijo. Me traumó, te digo, que me costó agarrar una después. ¿Qué lección yo me llevé de eso? Que por la preferencia de él, de no armar un arbolito, me estaba mandando al infierno. No había algo fundamental que nos separaba. No es que decía, mire, yo estoy viendo que usted niega la Trinidad, no sé, el bautismo lo hace de diferente manera, por aspersión y no por inmersión. Acá se trataba de un arbolito. Entonces también celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Niño, y celebramos muchos días que no están en la Biblia. Pablo añade a Roma, en Romanos 14:22, dice, ¿tienes tu fe? Bueno, tenla para contigo delante de Dios, no se la impongas a otros. ¿Tienes tu fe en algo? Tenla para contigo delante de Dios, ¿te funciona? Ok. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice, bienaventurado. Pero el que duda sobre lo que come o celebra, es condenado porque no lo hace con fe, no lo hace con convicción. Y todo lo que no proviene de la convicción es pecado. Más clarito. Si voy a hacer algo con convicción, ok, eso lo aprueba el Señor porque yo lo estoy haciendo creyendo de que es mi manera de acercarme a Dios. El tema es cuando yo siento que el otro tiene que hacer lo mismo y lo empiezo a condenar porque no se relaciona con Dios como yo. Ahí es cuando permitimos que nuestras preferencias personales se conviertan en doctrinas o en leyes fundamentales y usamos horas de predicación para atacar al que tiene otra preferencia, ni siquiera al que cree diferente. Porque no es que estamos atacando a los mormones, a los testigos de Jehová, hablando de la fundamental, ¿no? Hablando de a quién adoran, hablando de si creen en el milenio, no creen en el milenio, en la venida de Cristo, en la no venida de Cristo, dónde se van los muertos, si se van a descansar o se van directo al cielo. No, las peleas en las congregaciones son por preferencias. Porque no nos gusta, a veces porque nos cae gordo un predicador. Decimos, no, yo le voy a Apolo, yo le voy a Cefa, no, yo le voy a Pablo, yo le voy a Cristo, dice uno. Pero en definitiva, lo mismo. Ese es el problema, cuando decimos lo que nos gustaría que Dios dijese. La mayoría de las herejías empiezan así. Cuando le agregamos, esto dice Dios, y Dios no lo está diciendo, lo digo yo, son mis gustos. Voy a contar hasta el hartazgo que yo tenía un pastor anciano que empezó a envejecer y con su senilidad empezó a decir lo que a Dios le agradaba y lo que no. Y él decía, como a él el ruido le molestaba, decía, ¡ay, la guitarra eléctrica y la batería son de Satanás! En el cielo se toca violín y acordeón.
que eran los dos instrumentos que él tocaba. Entonces empezó a creer que lo que a él le molestaba a Dios. Que lo que a él le agradaba a Dios. Y así también etiquetaba a la gente. Si le caías mal al pastor, es porque seguro le caías mal a Dios. Y no es eso. Entonces no podemos edificar nuestra casa sobre nuestros gustos. No se trata de quién predica, de quién lidera la adoración. No se trata de cómo votamos, ni a qué congregación asistimos. Todo eso palidece en comparación a que todo gira en torno a la gloria, dijo Pablo, y la majestad de Jesucristo. Estamos acá por una creencia esencial que es Jesucristo. Es más, si no logramos entender qué es lo esencial, seremos incapaces de mostrarle al mundo quién es realmente Jesús. La gente se va a convencer cuando vea que Jesús es lo primero para nosotros y no lo que pensamos respecto a la vestimenta. Porque a veces le decimos a alguien, bueno, pero si vas a ir a la iglesia no te vayas así, mirá que es una iglesia. ¿Y quién dice en una iglesia cómo hay que vestirse? Una cosa son los que están en una posición de liderazgo. Eso es un tema institucional. Hasta cuando vas a trabajar a Bank of America te dice si tiene un tatuaje te los tiene que tapar, tienes que venir con corbata, porque ellos consideran de que nadie le va a dejar su dinero a alguien que parece un cholo en lugar de un asistente bancario, ¿no? Tiene que ver con, en Disneyland no permiten que sus empleados usen barba o vello en la cara. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Discriminan? No, porque cada compañía tiene su constitución. Aquí decimos, todos vístanse de negro. ¿Para qué? Para que no haya colores estridentes, para que no haya alguien vestido de rojo, de blanco. Pero ahora no podemos decir, la iglesia, Dios dice vestidos de negro, aleluya. No, no lo dice Dios, lo decimos nosotros. Nuestros sugieres se uniforman, el chico de Wilcontin tiene una camiseta. Ahora, eso no podemos hacer una doctrina, son gustos. En todo caso, institucionales, ¿sí? Después, a la iglesia se puede congregar cualquiera y se puede vestir como se le antoje. Algunos sienten de vestirse más lindo, otros sienten de venir más cómodos. Si vamos a una iglesia en Florida, hay gente que va en short y chanclas a la iglesia, porque de ahí se va a la playa. Entonces, ¿está en pecado? No, está cómodo. Ahora, ¿cómo mantenemos lo esencial a la vez que mantenemos el respeto por aquellos que difieren de nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con alguien que vota de manera diferente? ¡Qué problema! Nunca pensé que la iglesia se iba a politizar tanto. Gente que te insulta o nos insulta porque se enteró que alguien votó por los republicanos, por los demócratas, o en nuestros países por el partido antagónico, por la oposición. Y dentro de la iglesia, olvidando que lo del César es del César y lo de Dios es de Dios. O sea, ¿cómo convivimos con otro que piensa de manera distinta? ¿Qué es exactamente lo que Pablo enfrentó en Roma? Algunos judíos que creyeron en Jesús cargaban sus costumbres, historias, tradiciones de sus creencias pasadas, habían aprendido la Torá. Y por otra parte había creyentes gentiles, o sea, como nosotros, que provenían de religiones que fomentaban adoraciones a otros ídolos, que eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, todas esas personas diversas un día se unieron en Cristo. A la hora de reunirse, lógico que iban a aflorar los desacuerdos, pero debido a antecedentes culturales. Tenían diferentes culturas. Lo mismo nos sucede a nosotros en la actualidad. Cuando yo era más jovencito, yo cometía el error de buscar intencionalmente iglesias compuestas con gente parecida a mí. Yo procuraba siempre pertenecer a una congregación con el mismo trasfondo bíblico, con una preferencia musical, liturgia que me gustara. Inconscientemente yo repetía el error de la iglesia de mi juventud, que sofocaba cualquier intento de diversidad. Cualquiera que pensaba diferente estaba endemoniado. Era una iglesia que no admitía a ninguna persona diferente, o nos parecíamos toda Corea del Norte, era una hegemonía dictatorial. Y cuando alguien decía, ¿y por qué? No pregunte, acéptelo por fe. Nadie podía preguntar, nadie podía cuestionar. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia diferente con Dios, tenemos un lenguaje de amor para conectarnos con Dios de manera diferente. Hay gente que Dios les habla a través de sueños. Otros que cada noche hacen de su cena la última cena de sus vidas y sueñan con bestias y dragones toda la noche, pero no está Dios ahí.
Otros Dios les dice lo que hay que hacer, les hace sentir. Otros escuchan en su interior la voz, otros necesitan un profeta, qué sé yo. Todos estamos conectados de manera exclusiva a la imagen de Dios, singular. El problema es que tenemos la tendencia a buscar comunidades que actúen como nosotros, que se parezcan a nosotros, que crean como nosotros, que voten como nosotros. Una locura. El acento de nuestras propias creencias es un prejuicio procesador, un lente que modela nuestra perspectiva de la Biblia y de Dios. O sea, es como que tenemos unos lentes y a través de esos lentes leemos e interpretamos la Biblia. A veces esos lentes son la cultura. Para nosotros hay vestimentas que nos parecen santas, pero uno va al Oriente o al Medio Oriente y la mayoría de las vestimentas de las damas aquí sería lujuriosa. Especialmente porque las damas no están tapadas sus rostros, porque no usan una mantilla, un tul. Entonces son temas culturales. ¿A quién va a salvar Dios? ¿A las mujeres con el cabello sin mantilla o a las que tienen mantilla? Entonces a veces ese lente cultural hace que veamos las cosas como las queremos ver. Todos tenemos nuestros propios prejuicios familiares, historias personales, hábitos de pensamiento que filtran nuestra fe. Insisto, a lo mejor yo me pongo a cantar un himno acá que para mí tiene un significado y me hace llorar y uno dice, ¡uy, qué aburrido! No, esas cosas viejas que se pone a cantar, sáquenlo antes que la próstata ya no le funcione. Pero tiene que ver con gustos. Y después que uno dice, estos son mis gustos, y creemos que son creencias, no gustos, nos pasamos la vida buscando creencias o gustos que validen lo que ya creemos. Y lo que es aún, empezamos a frecuentar gente que cree exactamente lo mismo que nosotros, pero en realidad no es que cree lo que nosotros, todos creemos en este momento en Jesucristo. En realidad estamos buscando gente que tenga las mismas preferencias. Entonces nos aislamos de la diversidad de la iglesia. Y lo que es aún peor, esto es lo grave, nos aislamos tanto que ya no nos relacionamos con personas ajenas a las iglesias. Y empezamos a sacar versículos fuera de contexto, la luz no tiene comunión con las tinieblas, no se pueden servir a dos señores, y entonces dejamos de predicar. No, es que ¿cómo voy a reunirme con esa gente? ¿Pero no le vas a predicar? No, porque me drenan, me quitan la unción. Entonces la unción no era para amontonarla. Por eso Pablo dijo que no se enreden en debates inútiles, no se enreden en debates sin sentido. De hecho, todos nosotros tenemos que abordar cientos de problemas en nuestro mundo moderno que no aparecen de manera específica en las Escrituras. Y se pierden horas de púlpito hablando de esas cosas que no aparecen en las Escrituras, que solo se demanda sentido común y madurez. En la Biblia no hay solo un texto que hable sobre las drogas. Hace falta. No hay solo un texto que hable sobre el tabaco. No hay solo un texto que hable sobre la pornografía, el cambio de género, la eutanasia. Hace falta que la Biblia diga no te suicidarás mediante la eutanasia. El sentido común hace que uno pueda interpretar la Biblia además de la guía del Espíritu Santo. Es más, algo más, menos sórdido. ¿Cuántas horas deben pasar nuestros hijos navegando en Internet? ¿Qué es lo santo? ¿Cuál es el estándar puro? ¿A qué edad deberíamos permitirles que posean teléfonos celulares? Si le das un celular a tu hijo o tu hija cuando tiene 12 años, ¿estás pecando? Si se lo das a los 15, pecas menos. A los 18, diría el apóstol Pablo. ¿Qué se puede ver en Netflix? ¿Qué pueden consumir en Netflix o en streaming nuestros hijos? ¿Qué tipo de música es apropiada para los adolescentes? ¿Qué pueden escuchar? Y como los que estamos viejos, vamos a decir que hasta Luis Miguel se puede. Ya Bad Bunny. ¿Cuál es la hora de llegada apropiada para los chicos a la casa? Como verán, todos los padres tenemos convicciones y gustos, preferencias. Ahora, es fácil pararse acá y ofrecer consejo. Estimado padre, tú que le das el celular a tu hijo cuando es menor, yo te digo, el Señor desaprueba. No lo desaprueba el Señor, esa es tu preferencia, tu casa. Es más fácil hacer una doctrina de cómo ser buenos padres.
Pero la realidad es que hay innumerables formas de ser padres. ¿Cuál es nuestro trabajo esencial? Los fundamentos de un padre. Bueno, como progenitores, amarlos, nutrirlos, proveer para nuestros hijos. Pero la forma en que llegamos a eso puede ser muy diferente en cada familia. Yo no puedo trazar un dogma de lo que yo aprendí en Argentina porque ya hay un choque cultural. Capaz que en México es diferente, en El Salvador es otra cosa. Y estamos hablando entre latinos, ni te digo cruzando el Océano Pacífico o Asia. O sea, lo que nos une es lo esencial, lo demás son formas. Pablo dijo en Romanos 14:13, dejemos de juzgarnos unos a otros, gente, propónganse, yo pondría esto en algún sitio visible en nuestra casa, en la oficina, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos a ningún hermano. Está diciendo, caramba, la vida ya es difícil como para que le enseñe cómo tiene que criar a los hijos. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. No subestimemos ni al Espíritu Santo ni la inteligencia de la gente. No hace falta que se le diga cómo tiene que vivir. El Espíritu Santo lo hace.